Bueno, Pilar, lo tuyo es educación, ¿no? ¿Es así? Sí, pero depende de cómo entiendas educación. Y desde pequeña sentía que educar era algo fascinante, ya me gustaba, pero lo entendía como mm, esa tarea de compartir, de crecer, de aprender, y poco a poco fui descubriendo, y ahora lo veo más claro, de una forma natural fui fluyendo a lo que ahora llamamos esto de educación para la vida. No me gusta todo aquello que es muy encorsetado, que te oprime, que estás dentro como de una matriz, y repetir en el colegio ya me sentía de pequeña así, entonces me pusieron todas las etiquetas, aquellas etiquetas que te ponen, traviesa, o ahora te dirían rebelde, ahora te dirían todas estas, o una niña que no para quieta. Era como una inconformidad que estaba dentro de estar horas y horas en una silla. Esa para mí no es la educación. La educación es esa mirada un poco poliédrica. ¿Que aprendes dónde? En el mercado, con la familia, en la escuela, en la parada del bus, en el metro. En la vida. En la vida, en cada ráfaga de vida que vives consciente, que vives sintiéndola. Y si no la sientes, te da tal revés que la tienes que acabar escuchando. Por un lado, poliédrica, y por otro lado, de ir y venir. Y por eso creo que acabé en el campo de la educación, porque mi pregunta siempre ha sido ¿quién educa a quién? Y aquí entramos todos. No es un paquete delegado a la escuela, que es donde profesionalmente he estado en diferentes ámbitos, es un paquete que está legado a la humanidad en sí misma, a los regalos de la vida y a la humanidad. O sea que el tema de la educación tuyo es otra cosa, evidentemente va por otro lado. Hay una frase que leí tuya que tiene que ver de la mirada, una mirada hacia adentro. Explícamelo un poco más. Sí, porque primero no sé si es algo único, pero sí es algo que he hecho el camino, el sendero de la vida, incluso profesionalmente, con muchas personas que me han hecho salir de esa concepción cerrada de educación, que yo no sabía cómo, porque era la típica maestrilla, ya en el cole, haciendo todo esto, y pensaba, pero el mundo no se puede acabar en estas cuatro paredes. Y entonces empecé con una persona muy amiga mía, que venía del campo de la filosofía y del arte, muy cercana, y me dijo, es que tienes que aprender a mirar. A mirar. A mirar. ¿Para afuera o para adentro? A mirar. A mirar. Y en ese mirar vas descubriendo si miras fuera o si miras dentro, que son, hemos creado como esos dos mundos, cuando realmente es solo uno. Cuando estás en esa mirada más abierta, cuando estás como... yo siempre me he sentido que tengo que hacer yo delante y enseñar qué es lo que tengo que enseñar. Esta era una cosa que me intranquilizaba mucho. Y llegó un momento que dije, bueno, voy a delegar en los niños, voy a escuchar verdaderamente a los niños, en esa ida y venida, quién educa a quién. ¿Cómo te quedas cuando, y no es de profesores, hablo de personas, padre, madre, un niño te dice, ¿y tú te crees todo lo que dices? Caramba, esto... Y puedes hacerte la loca y decir, mira, que está diciendo, me está provocando. Claro que me está provocando, porque lo que le estamos ofreciendo no tiene ningún interés ni ningún sentido. Yo pienso que a mí me han educado más los niños que los otros. Mirar para adentro quiere decir sacarme ese gazo de yo soy la profesora, el Pilar, voy a estar aquí, tenéis que hacer lo que yo quiero. Como yo aprendí en el cole y me rebelaba y pensaba, yo no puedo hacer lo mismo a los niños, tengo que, o en el grupo. ¿Pero lo hiciste? Claro que lo hice. Y los primeros años de profesora, yo creo que fueron, pobres chavales, terroríficos. Me he encontrado alguno y me ha dicho que en el fondo también nos divertíamos.
pero la vida te enseña estos matices y las canas llega un momento que mucho más. Bueno, pero ¿lo hiciste vos a nivel personal o lograste institucionalizar algún tipo de educación distinta basada en lo que Sí, estás diciendo? logramos porque en la vida te aparejas y te juntas con aquellos que sienten y vibren contigo. Y en la escuela o en la vida hemos creado movimientos de renovación pedagógica, hemos participado, bueno, soy catalana y tenemos un espíritu un poco rebelde, pero en el buen sentido, pacífico, para integrar, para poder poner un poco esa esencia. Y creamos una escuela que era una cooperativa. Nosotros queríamos ser públicos. En un barrio de las afueras de Barcelona, que ni te cuento, las personas llegaban allá y sus casas, inmigrados, era una, no sé cómo lo decís, pero como una esplanada, digo, un campo grande, allá con uralita que cogían de allá, un tubo de allá, construían sus casas. Y los barracones y cosas de estas. Sí, muy pobre, del cinturón industrial, atravesado por 3 o 4 vías de tren, totalmente incomunicados. ¿Ahí hicieron la escuela esa? Allá hicimos esa escuela porque era un barrio que lo necesitaba. Habían 2 personas allá farmacéuticas con este sentido de ayuda y de cooperación y escogieron algunos maestros. Tuve la suerte de ser escogida. Yo venía de Barcelona, de escuelas elitistas y todo esto, y llegué con la moto allí. Cuando llegué con la moto y vi todo aquello, pensé, wow, allá jamás pude aplicar nada de lo que había estudiado para ser maestra. El colectivo de niños era, como ellos allá dicen, lo más cutre, pobres, niños de riesgo, sí, claro, porque familias drogadictas, en fin, todo lo que quieras, pero con una connotación que siento que fue el mejor regalo de mi vida. En esa escuela, que era una cooperativa, la hicimos en catalán en el tiempo de Franco, con lo que el pueblecito que venía después de este lugar era un pueblo donde los catalanes salían de Barcelona para ir a veranear allá, los demás dinero. Y cuando se enteraron que esa escuela era catalana, dijeron venimos. Y nosotros lo que hacíamos era recoger los niños de la calle de allí. Empezó desde los pequeñitos fueron creciendo y estos trajeron a sus hijos. O sea, convivimos las 2 puntas. Pilar, ¿cómo esa experiencia, digamos, aplicaste una experiencia de una educación nueva en un barrio pobre, una escuela pobre, para chicos distintos, pobres, digamos, cómo se marcaba la diferencia con lo institucional, lo sistemático, la otra educación de Barcelona? La diferencia nos la marcaban ellos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues porque llegabas un día y subías la escalera y aquel niño se te quedaba mirando y decía, no me mires que cuando sales te rajo. Te doy una puñalada o te hago algo. Muy sensibles, muy sensibles. Y allá no puedes poner, venga niños, la gramática, la geografía, la filosofía, no puedes. Claro. Pero por otro lado, las otras familias nos exigían, porque verdaderamente una escuela es el único lugar donde los niños van a recibir un tipo de aportación muy diferente de la de casa, y algunos la única en su vida. Claro. O sea, tenemos esta obligación, claro, del saber, del conocimiento. Pero claro, primero hoy en día estamos diciendo calma en el aula, calma en no sé qué, de la agresividad, sí, que hay, pero es que antes también estaba y tenías que saber compaginar esas 2 cosas. Y fue muy interesante porque fue romper todos mis esquemas. No lo he hecho yo, nunca he hecho nada sola. Te he de decir, esta ha sido también mi fortuna en esta vida, sino que hemos encontrado equipos de gente con el mismo sueño de poder tirar adelante. Y en esa gente, en la educación de cada día, estos niños no comían, nosotros cocinábamos y hacíamos la comida. Eso era educación también. Claro, ahora, tirame ideas para la gente que te está viendo, para los docentes, para los que están en el mundo de educación. Mira, porque muchos se dan cuenta que no va la educación actual como está instituida. Muchos quieren cambiar y buscan la escuela de los Montessori, la educación Montessori, la educación de esta. Contame, tirá ideas vos a la gente. Yo creo que solo es un buen profesor educador. Hay un refrán africano que dice, quien aprende, educa. Así que la primera postura es esa escucha, ese saber que estás allá. Y sí que es cierto que tenemos todos los currículums.
pero si los educadores escuchan esto que digo, honestamente, y los padres también lo saben, y la política educativa también lo sabe, de estos currículums, ¿cuántos cumplimos al acabar el curso? Sí, sí. ¿Entiendes? Todo esto, no podemos dar excusas de que nos están oprimiendo, que no lo podemos hacer, que son los padres. No, no, tu realidad es aquella. Entonces, la idea es, sé tú quien está con estos niños y vive con ellos. Y no te voy a dar ideas mías, sino ideas que he compartido con miles de educadores en Argentina con un proyecto educativo que se llamaba Valores para Vivir. Y que estos días aquí, hemos estado circulando por diferentes partes de Argentina y en otros lugares pasa lo mismo. O sea que te lo voy a dar como receta comprobada en diferentes lugares. Y es que si pensamos que los niños saben, y es cierto, y nos dan lecciones, y es cierto, los maestros saben, es cierto, y imponen. Un maestro que vive y ama la educación es brillante y sabe encontrar soluciones. Por ejemplo, nos decían, es que yo desde el arte voy probando y en los talleres hago esto y hago ver pues, cómo trasciende toda la humanidad en el conflicto. No es nuevo nuestro. Y encontraron posibilidades, quizás no soluciones, pero posibilidades. O está el otro maestro que dice, niños, esta escuela se está cayendo, todos a pintar. O he visto escuelas que decimos, y en la nuestra pasaba, no tenemos dinero. La primera lección, cómo construimos la escuela, sea en containers, o sea, hacerlo vivencial y práctico y para el bien común. Esa idea. Pilar, ¿y qué puente podés establecer con lo institucional, con el Ministerio de Educación, con los gobiernos que manejan la educación? ¿Cómo se hace para compatibilizar eso? Porque una de las cosas que uno se da cuenta en esta cuestión educativa es lo duro que es transformarse en estructura a nivel oficial. Digamos que como que prefieren la comodidad de hacer lo que se viene haciendo hace años, aunque no sirva. Y te lo pases mal. Que lo pases mal, claro, y que no le sirva al chico, ¿no? Porque uno por ahí ve que el chico está tantas horas en las escuelas, tantos días pasan estudiando y después terminan el nivel educativo y decís, en el fondo no saben nada, digamos, ¿no? Mira, yo lo miro desde otro punto de vista. Esto existe y existirá siempre, porque es una elección como persona. Aquí decir, ir al interior, que me decías antes, es aquello que tú te cuestionas, vives, sientes, intentas refinarte para ser el mejor portador de esto. En esa situación pasa lo mismo. Hay escuelas de todo tipo. No es cierto que todas las escuelas estén así. Incluso en una escuela bien moderna, diríamos que está ya con los contenidos que serían la educación del futuro, hay un maestro y hay otro, porque es difícil encontrar todo un claustro, todo un grupo de personas que sienten y piensan igual. Es como todo, depende de la persona que está ahí adelante. Pero sí hay una cosa muy importante que es, por un lado, la presencia. Tu presencia, si no te da miedo a brillar, a tirar adelante, a experimentar, a aprender, que es la verdadera educación, va contaminando poquito a poco. Porque no impones como imponen lo otro, sino que dices, ¿y si probamos? Eso lo hemos visto en la escuela a veces cuando con algún maestro no acabábamos de congeniar en lo que podíamos decir que era la línea de escuela, le dices, te unes, vas a su clase y lo ayudas, porque en el fondo lo que hay es miedo. Miedo a vivir. Claro, porque si yo no me atrevo a ser diferente de los demás, ¿por qué es? Presión, miedo. Pero si tú le dices, oye, te invito, ven, comparte conmigo, oye, hacemos la clase a medias, que eso ya es un reto, porque el que piensa, uy, va a venir, va a ver lo que hago, yo no sé, vivimos en el miedo. Entonces, de lo que se trata, y yo pienso que es el mensaje que hemos de dar ahora a nuestros jóvenes, es salir y saltar del miedo. Los niños saben cómo hacerlo. A mí me ayudaron a saltar el miedo, a decir, me da igual. Y venían los inspectores, porque trabajamos sobre proyectos que incidían en la comunidad, que construían, lo que ahora, cosas hechas de toda la vida, que ahora les ponemos estos títulos tan modernos, como el presente, la hora, o yo qué sé,
todas esas cosas, es interesante porque ya se hacía con buena voluntad, porque es la esencia del legado más divino que nos ha dejado la humanidad, que también ha existido. Pilar, ¿y cómo te metiste en estos temas de la meditación, de la espiritualidad? Esto es muy interesante porque una vez te sale la pasión, que es lo que vives en ese proyecto de educación, fue muy interesante porque yo me sentía bien, estaba en un grupo, podríamos decir, de vanguardia, pero yo notaba que no acababa de fluir aquello. ¿No? Estaba completa. No, que faltaba como algo. Los niños disfrutaban, han sido creativos y sé su futuro ahora. Y aquellos pringadillos que decían ellos verdaderamente han sido y son verdaderos artistas. Pero faltaba algo. Y buscando, me di cuenta, me gusta la acción mucho. Y pensé en una amiga mía, me ayudó también a pensar en la gramática que nos enseñaron de pequeños, que era odiosa, para mí era odiosa, pero que tiene un significado, como todo, nos quedamos en el significado primero y tiene máximo. Me enseñó a ver lo que quería decir singular y plural. En la vida, el plural crea el singular y el singular garantiza la belleza del plural como persona. Me enseñó a... Ya luego tú ya dices, pues la siguiente norma que aprendimos es lo masculino y femenino. Un tema que hoy, esto sería para otro día. Pero también me enseñó los verbos. El verbo es acción. Y era aquello de el ser, el estar y el hacer. Por lo menos estos eran los sagrados nuestros. ¿Dónde estaba yo? Estaba en el hacer. Y cuando pensé, ¿y el ser y el estar? El estar, el hacer en una situación, o te estás bien o la pasas mal. Así que ya ibas entrando, pero ¿y el ser? Un pasito más. El pasito definitivo, que creo que ha sido nuestra dormidera de toda la vida y que sigue siendo nuestra dormidera. ¿Quién soy? ¿Quién somos? Y esto hay currículums australianos que ya empiezan el ser, los otros y el entorno. ¿En la escuela? Sí. Currículum nacional. Y nosotros tenemos un vademecum así. Entonces dices, bueno, vale, bien, puedo saltarme todo y puedo tirarlo adelante. ¿Y entonces lo hice porque primero empecé a aprender yo qué era esto del ser. Y pedí un año de licencia profesional que te lo pueden dar para educación en valores. Pero yo sabía que no iba a hacer esto, o sea, luego lo hice, por si me lo escucha alguien, después vamos a salir mal, ¿no? Pero lo hice, pero quise buscar todo aquello que me hacía aprender desde la no, ¿cómo se dice esto? Lo no legal de la educación, el extrarradio, pero justamente lo que sostiene la vida. Y entonces encontré Brahma Kumaris hace unos 30 años, bueno, 23 años o así. Y sentía, antes que esto, sentía que tenía que parar, saber estar más calmada y no tan apasionada. O me queda un pincelazo de esto, pero vamos haciendo. Y pensé, meditar, y pensé, no, esto no está hecho para mí. Tanta acción que voy a hacer yo sentada. Y probé diferentes cosas, y no. Y luego hice un poco de tai chi. Y claro, cuando al cuerpo le das cierto movimiento, me fue acercando más a la quietud. Y luego encontré la meditación Raja Yoga, y eso fue definitivo, porque no solo... primero lo que hizo fue decodificarme todo. ¿Quién soy? Fuera el rol, fuera todo, ¿y qué queda? Tú como energía. Y la física cuántica ahora me lo reafirma, o sea... Y pensé, wow, esto es otra cosa. Y a partir de aquí fue grande, porque no tuve que cambiar, solo ser, sin vergüenzas, vas trabajando, porque estoy muerta de vergüenza ahora mismo aquí también, pero sabes que estás compartiendo algo de experiencia de tu vida que quizá ayuda a otro. Y no me gusta hablar de meditación, porque es otro estereotipo de estos. Me gusta hablar de reflexión, que en la escuela es fácil, silencio, que no es el silencio que te imponen. ¡Cállense todos! Y yo soy la que grito más. Chicos. Nada de esto, sino dejar que pase el momento, crear. Nosotros somos creadores de espacios de aprendizaje, no de temas. Y las áreas y las asignaturas nos sirven para ser sabios y desarrollarlos.
y nos iluminan, pero vivíamos al revés. Entonces, para mí hay una metáfora que me encanta, si quieres que te la cuente, que es que siempre hablamos de las dos caras de la moneda. Y claro, son opuestos otra vez. ¿Y cómo haces esto? Es cansino. Entonces tiene que ser la moneda rueda. Entonces, rodando así, las dos caras de la moneda existen y existirán, pero tú ruedas por en medio. Este es el ser. Este es el silencio que te permite observar. Y cuando un niño te dice esto, ¿tú qué lees? ¿Lo blanco o lo negro? Dices, wow, la mejor, y la pones allá. Pero son filósofos puros aún, no los hemos acabado de manipular lo suficiente. Ahora, una curiosidad, todo ese bagaje de cuestiones, de la visión nueva tuya a partir de toda esta nueva vida que encontraste, ¿lo pudiste llevar al tema? Tanto. ¿A la escuela y a la universidad? Y al gobierno. Estuvimos en el gobierno de Cataluña, fue gracioso. ¿Entró esa nueva manera de ver las cosas? Sí. ¿Sí? Mira, no, a ver, es como todo. No de la manera que yo quisiera, pero ¡pam! Claro. Ya le colaste. ¿Sabes? En medio, ahora no sé si me acuerdo del refrán, pero a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pues es eso, tú ves poniendo, ves, y aparte la educación es eso, sembrar. Y siempre que yo no vería los resultados, pero pequeñas cosas ves. Y lo vi en la escuela, estaba dirigiendo una escuela pública, donde todo el equipo era ese mismo que pasamos de la cooperativa y ya nos institucionalizaron. Y tenía una niña en el aula de 5 años, violada, no sé cuántas veces por su padre, María. Una cosa. Y no sabía cómo manejarla. Y fue interesante porque un día se me subió a la ventana y me dijo, Pilar, me tiro. Wow. Y yo, no sé, salió esa calma dentro y le dije, bueno, pues, a ver, esto, por favor, se ha de entender en el contexto, claro, en la relación que hemos de tener. Claro. No lo podemos utilizar, depende de cómo, ¿no? Sí. Y le dije, bueno, María, como quieras. Y me acerqué y le dije, pero si quieres me puedes dar la mano. Y bajamos y dime, ¿qué te pasa? Y bajó. Pues ya estuve un poco más nerviosa cuando la tenía abajo. Le dije, María, no, bueno, no. Bueno, esta María, al cabo de 2 años, estaba haciendo final de la escuela infantil y pasaba a primaria. Y claro, seguía conmigo. Y fue muy interesante porque al año lo dejó. Hubo un momento que yo estaba en el equipo directivo y una tarde estaba sentada en el despacho y llaman por la puerta de atrás de la escuela y me veo a María, que tenía 16 años, con un niñito. Digo, María, qué ilusión, ¿pero qué haces aquí? Dice, Pilar, ya sabía que me empezarías a hacer preguntas difíciles. Dice, pero vengo a matricular a mi hijo aquí. Digo, ven, siéntate. Digo, pero tú sabes que tú vives en el pueblo de al lado, en la escuela pública, tienes que tener las escuelas de tu entorno. Y me hizo gracia porque me dijo, Pilar, nunca os lo dije, pero para mí y para mi hijo quiero lo mejor. Y lo mejor es esta escuela y este niño va a venir a esta escuela y haré todo lo que sea posible. Digo, no me lo expliques para que mi niño venga aquí a la escuela. Y vino. Entonces yo me fui corriendo al claustro de profesores y les dije, es que nos caían las lágrimas, mirad qué ha pasado. Esto a veces tienes suerte de verlo, pero nosotros sabemos lo que es la siembra, ¿no? Bueno, Pilar, se nos terminó el tiempo. Qué experiencia, Dios mío, qué experiencia grande e importante. Y sobre todo, si hay docentes que te están viendo, seguramente a muchos les va a caer la ficha después de haberte escuchado. Muchas gracias. Yo solo quiero felicitaros porque quiero decirte una cosa. Los educadores sois ahora vosotros y nosotros vamos a hacer de periodistas para que nos pongáis, como estáis haciendo, lo mejor. Así, hemos de cambiar las roles y las profesiones a vosotros. Y ojalá para el mundo esto sea el cambio y anime a todos aquellos que están en él. Seguro. Gracias.